Y bueno, vamos a hablar del perol cordobés. Lo primero es que voy a intentar ir delimitando campos. Trataré de ser lo más breve posible, Rafael. Palabras recipientes sin recetas son 2, no, 3 asuntos distintos. Es decir, el perol no es un paquete completo. Hay que desmenuzar históricamente, otra cosa es el perol hoy, la palabra, la receta, porque siempre caminan por distintas historias. A veces nos encontramos con un montón de travesuras del destino, que son la metonimia, la sinonimia, la sinécdoque, todo eso que les parece palabras raras, pero son fenómenos de la lengua que tienen vinculación con la gastronomía y que nos lo complican. Y entonces todo esto, pues la verdad es que a mí me hace sufrir muchísimo, porque ocurre en muchos otros platos vinculados con la gastronomía. Primero vamos a la palabra. Vamos a ver qué nos dice la RAE, que es una vasija de metal, globular, pero la primera aparición del término perol que tenemos en un diccionario, aunque se utilizaría antes en el habla popular y en algunos libros también lo tenemos, es en el Tesoro de la Lengua Castellana, en el diccionario famoso de Covarrubias. Ahí está, en 1611, documentado por primera vez el perol en España. Y en la RAE aparece por primera vez en 1737. Pero hoy también se conoce como no solamente un instrumento de cocina, sino como salir al campo de gira. De gira, que es una expresión antigua para entretenerse, para divertirse, para comer. Ahí tenemos el perol y vamos poniéndolo. Ahí está lo que dice Covarrubias. Me he entretenido en hacer una copia de esto. Dice que es un género de vaso de metal abierto que se pone sobre el fuego, qué bonito, y que se aderezan todos los géneros de conservas. Pero principalmente el perol se hacía antiguamente para los confiteros. Eran los confiteros y los reposteros los que lo usaban porque era muy cómodo al ser tan abierto para hacer almíbares, que queman mucho, como saben, y entonces necesitaban que la temperatura fuera homogénea. Así que aquí tenemos las aventuras de nuestro perol. ¿Qué nos dice el siguiente diccionario? El de autoridades del 1737. Pues ya afina un poquito más. Dice igualmente que es un vaso de metal muy abierto, como ahora. Aunque nos vamos a sorprender con las imágenes, pero bueno, sigo con las palabras. Que sirve para cocer distintas cosas, igual para hacer conservas. También dice alguna cosa más, alguna acepción que no nos interesa, pero ya sabemos dónde está el perol en la historia. Vamos a ir poniéndole como hitos, ¿no? Una cronología para tener todo esto claro. Después hay un personaje interesantísimo que es Ángel Muro, que en 1892 hizo un diccionario general de cocina de una calidad extraordinaria y que vuelve a hablar del perol. Ángel Muro fue muy exhaustivo. Dice que es un utensilio de metal con figura de media esfera que sirve igualmente para cocer distintas cosas. Dice que es de color amarillo porque probablemente tendría alguna aleación, tendría bronce o algo así. Así que ya tenemos en la historia de la gastronomía ubicado esto. Pero fíjese, este extraño gráfico es un córpora de texto de Google, una herramienta que nos sirve a los historiadores para ver cuántas veces se utilizan algunos términos en los libros que están registrados en Google. Bueno, no es una herramienta exhaustiva, por eso tenemos que seguir trabajando, pero sí nos dice una cosa que va a encajar después con la aparición de los platos de arroz en España, que es a partir, en el siglo XIX, de la mitad del siglo XIX, cuando de verdad empezamos a hablar de perol. Así que vamos a ver cómo todas las piezas van a ir encajando. Y, por supuesto, la idiosincrasia del perol, como decía el presidente de Las Peñas. El perol, que es un día comiendo en el campo, tiene un significado muy importante de convivialidad, de comunidad, de compañerismo, ¿no? Incluso hay una expresión cordobesa que está recogida en un diccionario del habla popular que dice esto tan bonito. El perol cordobés lleva su poquito de caldo, no tiene gracia y tiene mucho que ver con nosotros porque es una expresión que probablemente la hemos repetido todos.
Y seguimos avanzando en el tiempo. Don Juan Valera, en su obra cordobesa, que además la recomiendo que la lean, es un trabajo muy cortito, que se encuentra en PDF fácilmente en Internet, dice que lo tienen aquí, que una de las cosas que tiene la mujer de Córdoba en sus cocinas, porque las describe muy bien, es un texto precioso, tiene peroles. Y peroles para hacer cualquier tipo de cosas, porque claro, es un recipiente que tiene una ventaja, que es un recipiente polivalente, con muchísimos usos, y que antes estabais hablando vosotros de las migas. Es verdad que hay un perol de migas, pero esto ya es otro asunto, nos vamos a meter en los peroles de arroz para continuar. Es decir, aquí hay algunos tipos de peroles, muy bonitos, estos son como los tradicionales, pero les voy a llevar por la literatura gastronómica. Tenemos una referencia en 1851 en ese libro del confitero moderno y que explica que se necesita para los usos en confitería porque se manejaban muy bien los baños en caramelo o sirope y además eran unos recipientes bastante firmes. Así que esto nos lleva a la siguiente parte, ya que hemos visto las palabras. Nos lleva al recipiente. El recipiente que ahora. Esta es la sorpresa que les traía. Este es un recipiente, podemos decir un perol, del siglo VII a.C. ¿De dónde? De aquí, de la tierra. Un recipiente tarteso. Este está en el Museo Arqueológico de Sevilla, pero ya saben que los tartesos, los pueblos tartesos y los turdetanos llegan hasta esta zona del norte de la provincia de Córdoba, incluso hasta el sur de Extremadura, y que fueron un pueblo rico, importante y además que usaba algunas piezas como esta. Esta pieza en concreto es de uso ritual y funerario, pero es que se repetían las de usos rituales y las de uso de cocina. Así que este primer, ¿podríamos llamarlo perol? Bueno, pues se parece extraordinariamente y además qué maravilla, qué bien tiene ajustadas las asas, es decir, cómo se replica la pieza en metal. Este recipiente tarteso me pareció de lo más interesante, pero no es el único. Este otro recipiente lo tomé yo personalmente, es una fotografía de una pieza del Museo Arqueológico de Nápoles y es una pieza del siglo I después de Cristo. Es decir, que ya tenemos fórmulas de cocinado similares a las actuales, cosa que además tenemos contrastado en muchos trabajos. ¿Desde cuándo? Pues estamos hablando de tartesos, pero estamos hablando también de Roma, estamos hablando del siglo I. Es decir, las técnicas y los ingredientes encontramos que tienen de una enorme antigüedad. Por ejemplo, este detalle es muy bonito. ¿Tengo aquí para señalar? Sí. Ay, no. ¿Esto tiene para señalar, Rafa? Sí. Esto es muy bonito porque este recipiente muchas gracias, es un precioso perol. Es una obra que está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Almudena, perdona. Sí. Si quieres señalar, tienes ahí un puntero. Ah, vale, porque mejor. Los que estén... No lo ven. Sí, lo hago desde aquí. Ah, claro. Bueno, pues con este puntero láser lo van a ver fenomenal. Aquí tienen este precioso perol, que es de una representación de San Diego de Alcalá dando de comer a los pobres. Es una obra de Murillo de 1646. Es decir, estamos viendo desde el mundo tarteso recipientes similares al perol, desde el mundo romano después. He hecho un gran salto en la historia, podríamos haber presentado algo del mundo andalusí, pero bueno, vamos a seguir viendo porque esto solamente acaba de empezar. Esta es una naturaleza muerta con ciruelas. También tenemos aquí no es exactamente igual que los anteriores, pero nuestro recipiente es similar al perol. Y este otro que les traigo, que es de muchísimo interés, este recipiente es la primera representación que tenemos de algo similar a una paella. ¿Qué es esto? Que en realidad, bueno, pues las paellas antiguas, el recipiente de la paella antigua era un poquito más hondo que el actual, que ha cambiado mucho, ¿no? ¿Esto qué nos viene a decir? Bueno, pues que cuando hay recipientes que son polivalentes, que son útiles, pues son internacionales, son atemporales y los usan
todos los estratos sociales. Esta imagen es de la obra de Bartolomeo Scapide, que fue el cocinero del Papa Pío IV en el siglo XVI. Así que en su obra está patente. Y vamos ya a la receta del perol. Bueno, la receta del perol lo habéis confirmado antes. Verdaderamente estandarizarla es imposible y sería un disparate. ¿Por qué? Porque el perol, que nace como un plato humilde de aprovechamiento popular, de intervención de muchas personas, de aportación de recursos, bueno, pues estaríamos autolimitándonos. Yo creo que mantener una receta con ciertas cosas clave, pero sin necesidad de autolimitarse en ese sentido, pues es mantener ese espíritu de libertad que tiene, ¿no? De espíritu de un poco de pueblo, en el magnífico sentido de libertad de la palabra. ¿Cuál es la clave del perol? Pues la convivialidad, la compañía, el compartir, el animar a alguien que ha tenido un disgusto, un problema. Todas esas cosas se producían en el perol, ¿no? Y se siguen produciendo. Pero también es esa parte histórica que es tan importante. Y, perdón, me vuelvo aquí, porque en realidad esa convivialidad, bueno, pues nace del mundo mediterráneo antiguo y ya encontramos ese tipo de banquetes nada más y nada menos que en las obras de Homero, que son banquetes masculinos, que son banquetes espontáneos y que son banquetes un poco de esa libertad, ¿no? Bueno, y el protagonista de nuestra historia es el arroz, que tiene sus avíos, pero el principal es el arroz, que es nuestro protagonista. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, pues tenemos arroz. En el siglo I ya hay arroz en el mundo mediterráneo. Se ha dicho siempre que lo trajeron los andalusíes, pero antes teníamos arroz. Después, por supuesto, con ellos, pues llega, con los manuales agrícolas andalusíes, llega la gran explosión del arroz. Empieza a cultivarse con más frecuencia que en el mundo anterior. Los omeyas introdujeron, voy a quitar esto de aquí, su cultivo entre los siglos VIII y IX. En el siglo XII se estuvo cultivando en la zona de Sevilla, según el agrónomo árabe Abu Zakaria. Pero, desde luego, Valencia era la zona de verdad de cultivo. Pero pasamos al mundo medieval. En las novelas de Alfonso X el Sabio ya tenemos, especialmente en Calila y Dimna, que habla del arroz. Después tenemos en el libro de Sansoví, pero verdaderamente, ¿cuándo comienza el reinado del arroz? Comienza en el siglo XIX. Fíjense, su origen, lejísimos, desde el mundo indio, y desde el mundo indio va viajando hasta Grecia, hasta Roma, pasa por Persia, hasta que llega a nuestra casa, a la Albufera, y que llega a Sevilla y a Córdoba. Ocurre una cosa, que tras la expulsión de los moriscos se produjo un cambio en las formas de cultivo, y el arroz, que antes se cultivaba en tierras en las que corría el agua, empieza a cultivarse en zonas anegadas. Y cuando el arroz se cultiva en zonas anegadas se produce con mucha facilidad malaria. Se produce, ya conocen el mosquito, que produce el paludismo. Y entonces, bueno, pues incluso hay prohibición de cultivo de arroz en España. Casi durante 2 siglos se deja de cultivar el arroz. Ocurre en el siglo XVIII, que se produce esa explosión del cultivo del arroz, porque los ilustrados, después de intentar cuidar mucho la salud, que es una época que se produce en todas estas pandemias y que importa mucho la salud pública, pues descubren que con ese cambio de cultivo y con las tierras con aguas corrientes en vez de estancadas, pues ya no hay mosquito. Y entonces este es el momento. Ya sé que me he extendido un poquito, pero este es el momento de la creación de todos los platos arroceros en España. Es ahora cuando nacen. No solo el perol, sino la paella y todos los guisos. Empiezan. Y fíjense que les traigo este plato, que no lo voy a leer porque es una receta de arroz. Es la primera receta que tenemos de paella, como tal paella. Pero de verdad que si la leemos tranquilamente, al final nos podemos encontrar con un perol. Lo que quiero decir con esto
es que la identidad de estos platos en origen tiene ese origen común con el nacimiento de la popularización del arroz y con el nacimiento de una cocina popular de mejor calidad, que está vinculada con el movimiento ilustrado. Y después lo que pasa es que nos lo traemos a casa y lo hacemos nuestro, distinto de la paella. El valenciano lo adapta a su estilo y en Córdoba adquiere este formato. ¿Guisos de arroz que hay en España? Muchísimos. Hablaba ante Pepe Sanchís de los arroces valencianos y de Alicante, que son, perdón, de los Alicante, que son buenísimos, pero al final esta receta es como muy identitaria para todos al final, ¿no? Ya me queda muy poquito. Es decir, este tema del arroz, la verdad es que me ha dado muchas alegrías y es uno del arroz y los avíos que tendremos que seguir investigando. Bueno, los aspectos humanos de los que ya se ha hablado, pero en realidad en estos aspectos humanos se repiten ingredientes, instrumentos y convivialidad. El ser humano es la clave de todo eso. Y eso es lo maravilloso de un plato y de un acto como el de arroz. Porque aunque la necesidad primera es la de quitar el hambre, después se intenta quitar el hambre de la forma más agradable posible. Es decir, la tradición perolista que nos lleva, y resumo y termino, es popular, es festiva, es humilde en el sentido de vinculada con el territorio y de aprovechamiento de recursos, es al aire libre, es masculina. Hoy, digo de la tradición, hoy se incorpora y se incorporó la mujer y la familia, pero en principio era una reunión masculina, como les decía, al estilo de las reuniones homéricas incluso, ¿no? Es en compañía y lleva sus avíos, el pan, el vino, hombre, aquí de la tierra, Montilla Moriles, hoy lleva también cerveza, pero en realidad está vinculado con todas esas cosas de la tierra. Y concluyo, esta historia acaba, pero acaba por hoy, está inconclusa. Esto se ve muy pequeñito, ¿no? La primera vinculación es la de el perol con el pistoletazo de salida, que es el día de San Rafael. Es verdad, Rafael, que hoy es un día de perol, es un poquito nublado, parece que es un poquito otoñal, pero conclusiones, este tipo de convivialidad es reunión masculina, es un recipiente, el perol universal, polivalente, muy útil, pero que realmente no es solamente nuestro, se hace nuestro por otros motivos. Los guisos de arroz tienen su auge en 1850, más o menos, bueno, por decir una fecha, ¿no? Y el perol ha asumido un papel fundamental en las costumbres de la gastronomía de Córdoba. Lleva el apellido cordobés, que es una de las cosas que tendremos que cuidar. No hay demasiados platos que lleven el apellido, pero tenemos que hacer del perol un plato de marca, un plato de identidad. Y esta es una de las claves del futuro. Yo no tengo ninguna duda, no es un plato con pérdida de patrimonio ni nada. Yo creo que es un plato profundamente vivo, vital, que la gente joven es verdad que se incorpora. Es decir, no lo veo que peligre, pero sí veo que tenemos que asociar la marca Córdoba con el perol cordobés y con todas esas costumbres conviviales, incluso de apoyo mutuo, que tienen tanto que ver con esa parte humana y que tan vinculada está tan estrechamente con la gastronomía. Así que vinculado, y termino con nuestro patrón, que es San Rafael, no puede haber también una seña más de identidad y de marca que esta pequeña historia que me quedo con esta frase final. Estamos inconclusos, pero concluiremos y seguramente que en un poco tiempo les podremos dar más resultados. Muchas gracias.